Muy buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en una transmisión más de la serie de conferencias que desde el Planetario de Cozumel llevamos a todos ustedes. Como cada jueves, les agradecemos muchísimo el que nos estén acompañando. Ahora ya con un nuevo horario en la parte, el resto del país, allá que son las 5 de la tarde. Aquí en Quintana Roo son las 6 de la tarde, pero pues esperamos que nos sigan, si es que ya tenían esta costumbre de vernos aquí a las 6. Ahora es una hora antes para ustedes. Y también sería muy bueno escuchar sus comentarios acerca de este horario. ¿Qué les parece? Si es adecuado para ustedes o si tienen alguna sugerencia. Y pues como cada jueves, a través de la red de planetarios de Quintana Roo, integrada por el planetario de Cancún, el planetario de Playa del Carmen, nosotros aquí desde Cozumel y el planetario de Chetumal, pues juntos formamos la red quintanarroense de planetarios a cargo y dependemos del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología. Y el día de hoy pues nos sentimos muy halagados y muy agradecidos con la doctora Jimena Chávez, a quien le doy la bienvenida de una vez. Hola, y creo que sí tiene muchísimas su gracias. micrófono. Gracias, Jimena. Gracias por tu tiempo, por el espacio que nos das para hacer esta charla, para impartirnos esta charla. Eres pues parte de los planetarios desde que creo que por lo menos desde que yo llegué acá a Playa del Carmen, y has sido una persona pues muy importante no solo para el planetario de Playa del Carmen, donde tú estás allá en Playa, sino para toda la red. Así que a nombre de todos los planetarios, te agradecemos muchísimo el que nos acompañes esta tarde. Pues muchísimas gracias por la invitación y bueno, para mí pues es un privilegio, un lujo y un gusto estar participando en estas actividades del planetario. Realmente pues me declaro admiradora de todo el trabajo que hacen y pues muy agradecida de estar aquí. Pues los privilegiados y los agradecidos somos nosotros. Y la charla de hoy va a ser fascinante. Ahora les voy a leer una muy breve semblanza de Jimena, pero creo que estos temas, Jimena, pues son como, están como en el tiempo muy ad hoc, ¿no? Ahora, finales de octubre, noviembre, todo lo relacionado con el Día de Muertos. Y con otras celebraciones que no son únicas en nuestro país, sino que están muy dispersadas, ¿no? en la humanidad. Entonces, esta charla estoy seguro que va a ser muy interesante. Les recuerdo a todas las personas que nos están viendo, que se están integrando a la transmisión, que pueden dejar sus comentarios a través del chat de cualquiera de los planetarios. Estamos en transmisión con los 4 planetarios, así que los invitamos a que dejen sus comentarios. Si tienen alguna pregunta, al final se la transmitiremos a la doctora Jimena para darle salida a todas ellas. Preguntas, saludos, comentarios, todo lo que quieran compartirnos, ahí lo pueden dejar. Y pues sin más preámbulo, déjenme leer una breve semblanza de Jimena para dar inicio a su charla. La doctora Jimena Chávez Valderas es licenciada en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y es maestra en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. También es maestra y doctora en Antropología Biológica por la Tulane University, con sede en Nueva Orleans. Sus áreas de interés laboral son antropología forense, violencia perimortem, tratamientos póstumos, derechos humanos, arqueología funeraria, prácticas sacrificiales y arqueozoología. Fue jefa del Departamento de Curaduría del Museo del Templo Mayor entre 2001 y 2007. Es colaboradora del proyecto Templo Mayor desde 1996. Ha recibido premios nacionales del INAH en las áreas de arqueología, antropología física y museografía. Ha presentado más de 100 conferencias y ponencias en México y en el extranjero, además de haber publicado alrededor de 40 artículos y 3 libros sobre rituales funerarios, otro más sobre sacrificio humano y uno sobre el uso ritual de las mandíbulas, este último como coautora. La doctora Jimena ha trabajado en numerosas exhibiciones
nacionales e internacionales y ha excavado en lugares como Teotihuacán en el Estado de México, Loma Guadalupe en Michoacán, las Huacas de Moche en Perú y el Templo Mayor de Tenochtitlán en la Ciudad de México. En el 2014 recibió, no sé si Jimena sí es beca o es cátedra, Lewis and Clark Field Scholar por la American Philosophical Society, y además fue Fellow, Junior Fellow del 2016 al 17 por el Durham Oaks de la Universidad de Harvard. Es miembro del Consejo de Asesores de la revista Arqueología Mexicana, ha sido docente en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Centro Universitario de Cancún y en la Universidad La Salle de Cancún. Actualmente es perita en Arqueología y Antropología Física Forense de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, cuyo trabajo fue seleccionado en el 2019 por el Humanitarian and Human Rights Resource Center para recibir apoyo. Y como ya lo mencionaba al principio, además de esta trayectoria laboral y profesional, pues Jimena ha sido una gran aliada y yo diría, un pilar muy importante para la red de planetarios. Así que, pues, Jimena, muchísimas gracias por estar con nosotros y pues la plataforma es tuya. De nuevo, muchas gracias. Voy a compartir la presentación. Un segundo. ¿Me confirman si la están viendo ya? Ahí está, sí, la estamos viendo. Perfecto. Pues bueno, justamente vamos a tratar el tema de la ofrenda de vida, sacrificio humano y animal en Tenochtitlan. Esto es el resultado de pues, varios años de análisis de restos óseos, de cuando tuve el verdadero privilegio de formar parte del proyecto Templo Mayor. Como mencionaba Vicente, bueno, sigo siendo colaboradora del proyecto, siempre será pues mi casa y bueno, justamente vamos a tratar hoy este tema y tenemos que empezar obligadamente por decir qué es el sacrificio. ¿Por qué? Porque se habla mucho de este tópico, es a veces muy polémico y no sabemos exactamente a qué nos referimos. Bueno, el sacrificio va a tener como definición la destrucción de una víctima. Esta víctima puede ser humana, puede ser animales, pueden ser incluso plantas o también pueden ser objetos, pero dentro de un ritual. Esto es clave, ¿no? Tiene que ser dentro de un ritual. Y hay una distinción que hacían los grupos nahuas del posclásico, que son en particular a los que me voy a referir, entre dos tipos de muerte diferentes. El tlalmiquistli, que bueno, ahí agradezco a Alfredo López Austin, que me ayudó a entender estas palabras, a acuñar estas definiciones, y bueno, sería morir por motivos terrestres. En cambio, Tlacamictilistli sería matar personas, ¿no? Entonces ellos tenían esta distinción entre estos dos tipos de muerte. Y también lo vamos a ver a nivel ritual. Va a ser muy diferente un contexto funerario en la ciudad de Tenochtitlan, una tumba, que un contexto sacrificial, ya sea que los huesos están en ofrendas o en los rellenos constructivos. Y bueno, también tenemos que hablar de cuál era la función del sacrificio. Generalmente se creía que la función del sacrificio era alimentar al sol y que continuara el universo. Sin embargo, se ha visto a partir de los trabajos en fuentes históricas, especialmente, por ejemplo, Michel Grolich, Marta Ilia Nájera, que tenía diferentes funciones, no se ha considerado polisémico, con diferentes también significados. Y entre las funciones que podemos distinguir son la oblación, es decir, todos aquellos sacrificios que se hacen de petición y agradecimiento. El más común de estos es, por ejemplo, el de petición de lluvias, quizá agradecimiento de las cosechas. Expiación se refiere, pues, a expiar una culpa. Acompañamiento de difuntos, pues se refiere a la privación de la vida de una persona para acompañar a una persona de la élite, quizá a su amo, por ejemplo. Que déjenme les digo, en Templo Mayor no tenemos aún pues evidencia de este tipo de acompañamiento de difuntos, pero es común en el área maya, ¿no? Vera Tisler ha analizado algunos casos. Otra función del sacrificio es reactualizar el renacer de las deidades, ¿no? Ellos
en el mito mueren y en los rituales también, pero a través de la personificación que llevaban a cabo las víctimas sacrificiales que los representaban. Otra muy importante es para consagrar edificios y monumentos, ¿no? De hecho, esta va a ser una de las centrales en Templo Mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que hago estas ofrendas de privación de la vida precisamente para dotar a un edificio, un monumento de una energía especial. Y también, bueno, puede haber una función adivinatoria, esta nos las cuentan las fuentes históricas, que se hacía, por ejemplo, para conocer el resultado de una contienda en la guerra. Y bueno, ¿quiénes participan en el sacrificio? Esto es lo que comúnmente en la teoría de la religión se conoce como actores del sacrificio, que son el sacrificante, que es la persona que dona a la víctima. Por ejemplo, podría ser que un mercader o un guerrero donaran a la víctima, el sacrificador, que va a ser el sacerdote que tiene este conocimiento anatómico para realizar el sacrificio, la víctima, que es la pues, de quien encontramos los restos óseos y donde vamos a encontrar pues la mayor parte de la información, pero también vamos a tener los espectadores, ¿no? Sabemos, gracias a las fuentes históricas, pues que muchos de estos actos, no todos, pero muchos eran actos públicos, donde pues se buscaba precisamente tener una teatralidad, ¿no? Un drama inherente en el sacrificio. Y bueno, ¿dónde se lleva a cabo un sacrificio? Bueno, pueden ser diferentes lugares, pero la condición es que sean sagrados o estén sacralizados. O sea, un sacrificio no puede ser en un lugar, por ejemplo, en la calle, en el mercado, tiene que ser en un lugar que esté preparado, hablando ritualmente. Pueden ser espacios naturales, por ejemplo, un cerro, el lago, espacios ya sagrados en sí. Pueden ser espacios culturales, por ejemplo, un templo, o pueden ser espacios también que se purifiquen para este fin. Y fuera de este ámbito, incluso los cronistas pues nos mencionan que fuera del ámbito ritual pues se consideraba un asesinato, no un sacrificio. ¿Con qué instrumentos se realizaba el sacrificio? Aquí es muy interesante que entendamos esta parte porque de esto va a depender mucho el análisis que nosotros hacemos de los restos óseos. Vamos a tener piedras sacrificiales, como la que ven aquí en la escena del códice, donde el individuo está sobre una de ellas. Ese es un Texcatl, pero va a haber otra que se llama Cuauhxicalli y el Temalacatl. El Temalacatl es la piedra que se ponía amarrada a la pierna de un individuo en el sacrificio gladiatorio. Pero aquí es interesante notar que vamos a tener instrumentos de piedra, ya sean cuchillos, ya sean hachas, ya sean lascas, pero no vamos a tener instrumentos de metal. Esto va a distinguir pues las huellas que tengamos en los huesos, ¿no? Que no tenemos uso del metal. Otro tema que siempre nos preguntan y que es obviamente polémico es si el sacrificio era tan masivo como lo dicen las fuentes históricas. Y bueno, ustedes recordarán, ¿no? Tenemos estas típicas imágenes de películas como Apocalipto, donde se ve sacrificios masivos. Sin embargo, bueno, sabemos, lo vamos a ver hoy con la evidencia arqueológica, que si bien sí existió y que fue una práctica que se llevó a cabo en grandes números, nunca será como lo mencionan algunas fuentes históricas, ¿no? Por ejemplo, Fray Diego de Durán llega a mencionar que en la inauguración del Templo Mayor en tiempos de Ahuizot se sacrificaron alrededor de 84,000 personas. O sea, imagínense, esto no tiene ningún sentido en una ciudad como Tenochtitlan, que tendría alrededor de 250,000 habitantes, ¿no? No tenían ni los espacios, ni los sacerdotes, y tampoco tendrían forma de controlar esta cantidad de víctimas sacrificiales. Entonces, sí tenemos una práctica, sí tenemos restos pues, importantes, pero no vamos a tener estos números que los cronistas plantean. ¿Y por qué es un tema polémico y se atribuye a los aztecas? Bueno, primero acotar que aztecas es más el nombre común con el que se les conoce a los mexicas, pero mexica es el nombre correcto. Ellos se autoidentificaban precisamente con este término de mexica. Sin embargo, fue con Humboldt que se empezó a popularizar este término de azteca, pero resulta ambiguo porque también se utiliza para referirse a otros habitantes de la cuenca. Y bueno, obviamente va a ser un tema polémico porque implica la privación de la vida, pero en particular me voy a referir al debate de Valladolid.
poco después de la conquista vamos a tener a estos dos personajes, Juan Ginés de Sepúlveda, un teólogo español, y a Fray Bartolomé de las Casas. Juan Ginés de Sepúlveda nunca visitó América, sin embargo, pues se dedicó a, digamos, apoyar el sistema de encomienda, que finalmente era un sistema, pues, que esclavizaba a los nativos, y Fray Bartolomé de las Casas, pues, se dedicó a su defensa. Podían tener muchos puntos de discusión, sin embargo, se centraron en el tema del sacrificio. ¿Por qué? Juan Ginés de Sepúlveda decía que debido a que estas personas habían cometido el sacrificio, merecían ser esclavizados y merecían todos los castigos, muerte y todo lo que les había sucedido durante la conquista. Sin embargo, Fray Bartolomé de las Casas los defiende y hace una obra muy interesante que yo les recomiendo, se llama Apologética e Historia Sumaria. Es una obra muy impresionante donde lo que hace el fraile es hacer una revisión del sacrificio a nivel mundial. Y con el nivel mundial también se incluía el sacrificio que se realizó en el territorio pues, que actualmente es España, pero en tiempos pretéritos. Entonces, él partía de decir que el sacrificio era un fenómeno que estaba presente a lo largo de toda la humanidad y que no era, además, de la magnitud con la que decían los españoles, y deja muy en claro que, digamos, se armó toda esta discusión para justificar la encomienda y pues este maltrato a las comunidades nativas. Y bueno, estos estereotipos del azteca sacrificador se han ido perpetuando a lo largo del tiempo, ¿no? Aquí tenemos la Biblioteca del Niño Mexicano del año de 1900, ilustrada por Posadas, tenemos películas de los 60, tenemos libros actuales en inglés que están hechos para que pues, los niños de otros países se llenen de estereotipos y piensen que los pueblos como los mexicas o los incas pues eran salvajes, ¿no? Entonces, de alguna forma tenemos estos estereotipos negativos que pues se han ido perpetuando a lo largo del tiempo. Y es que aquí el problema es entender el sacrificio como una medida de civilización. Sacrificio no mide el grado de civilización, no hay tal cosa. Sacrificio es una práctica ritual que se ha encontrado en todas las civilizaciones en algún punto de la historia, ¿no? Lo vamos a tener en la India, lo vamos a tener en China, lo vamos a tener en España, lo vamos a tener en muchísimos lugares. Y bueno, también dentro de este estereotipo, pues se ha tendido a pensar que los mexicas fueron los inventores del sacrificio. Sin embargo, pues sabemos que hay este tipo de prácticas en Teotihuacán, por ejemplo, como la decapitación, en Xaltocan, y hay un caso muy interesante que Carmen Pillón y Josefina Mancilla documentan para la cueva de Coxcatlán. Vean ustedes la temporalidad, 5750 a.C., ¿no? Entonces estamos ante prácticas, pues les decía, tempranas, que han estado en diferentes sociedades humanas. Una cosa que me gusta mucho compartirles es, ahora sí que irnos tras bambalinas de cómo estudiamos el sacrificio. Una cuestión que me sucede a veces, por ejemplo, cuando se comparte en redes sociales algún tema de sacrificio, hay muchos comentarios sobre que no existía, que he visto algunos que los arqueólogos vemos un resto óseo y pensamos que es sacrificio sin tomar en cuenta la posibilidad de que pudiera ser una tumba. Y no es tan sencillo, la verdad, por eso me gusta irme tras bambalinas, porque en realidad, para concluir que es sacrificio, primero tenemos que analizar la información contextual, ¿no? Tenemos, o sea, qué hay en el lugar del depósito, en donde está el cuerpo, en el edificio, en la ciudad. Tenemos que hacer análisis especiales anatómicos, osteológicos y trabajar las fuentes históricas. Entonces, en esta información contextual, les decía, vemos qué hay en el interior del depósito y cómo se relaciona el depósito con la arquitectura. En este enfoque de osteoarqueología de campo o arquetanatología, hacemos un trabajo exhaustivo, anatómico, de ver si los huesos estaban articulados, sean 1, 2, 3, 4, o como en esta ofrenda, que más adelante les mostraré una imagen donde salieron más de 9,000 huesos. Pero realmente es un trabajo muy minucioso. En nuestro análisis de los huesos, pues vamos a ver su perfil osteológico, es decir, edad, sexo, si tenía alguna enfermedad, por ejemplo. A veces podemos ver de qué forma se sacrificó la persona, si es que quedó grabada en los huesos.
Casi siempre podemos ver qué se hizo con sus cadáveres o si hubo incluso alteraciones naturales que no tienen que ver con el sacrificio. Y finalmente contextualizamos esto en las fuentes históricas, ¿no? Es interesante porque pues muchas personas dicen, no, es que no hay que creerles a las fuentes históricas cuando hablan de sacrificio. Pero bueno, si ese fuera el caso, tampoco les tendríamos que creer cuando hablan de economía, cuando hablan de otros temas que no son tan polémicos. Aquí lo único que sucede es que tenemos que hacer una lectura crítica de las fuentes históricas, entender quién escribe, con qué motivo, para quién escribe, y obviamente, bueno, comparar esto con nuestros registros. Y bueno, vamos a tener códices precolombinos, o sea, no todo es escrito por los españoles, y vamos a tener códices coloniales y vamos a tener manuscritos, pues que ya están redactados por nativos, mestizos, frailes y conquistadores. Y otra parte importante de nuestro corpus que nos va a hacer mucha utilidad, pues es el análisis de las esculturas. Son prehispánicas y a veces en ellas encontramos las referencias al sacrificio, a las deidades que tienen que ver con la tierra y con la muerte, que muchas veces van a reflejar de una manera muy nítida lo que estamos encontrando en los contextos arqueológicos en nuestras excavaciones. Entonces vamos pues a hablar del sacrificio en Tenochtitlan con esta bella imagen de Thomas Fisinger. Y bueno, nada más recordando un poco que la ciudad de Tenochtitlan se encontraba pues en un islote en el lago de Texcoco, se componía de la ciudad de Tenochtitlan y de la ciudad de Tlatelolco, y la ciudad de Tenochtitlan, bueno, aparece enmarcada en esta imagen de la actual Ciudad de México, en el centro histórico. Y bueno, estamos hablando más o menos la fecha con que se asocia la fundación de Tenochtitlan es 1325 hasta la llegada de los españoles. La ciudad de Tenochtitlan tenía un centro religioso ceremonial conocido como el recinto sagrado, que se suponía que albergaba 78 edificios, incluyendo el Templo Mayor, cuya mitad norte estaba dedicada a la lluvia, a Tlaloc, y la sur a la guerra, es decir, a Huitzilopochtli, y que de conservarse el montículo sería casi tan grande como la catedral. ¿Se imaginan que tuviéramos ese montículo en el centro de la ciudad? Sería realmente muy impresionante. Pero bueno, de él quedan pues restos, porque recordemos que se utilizaron pues las rocas de su construcción para construir la Nueva España. ¿Y dónde han salido restos óseos? Bueno, primero vean, en lo que está aquí en color rojo, nos marca los límites del recinto sagrado sobrepuestos a grosso modo sobre la actual ciudad. Y vamos a tener en amarillo los lugares donde se han encontrado restos óseos. Curiosamente, pues van a estar alineados con la mitad sur, dedicada al dios de la guerra Huitzilopochtli. Realmente no va a haber tantos restos óseos asociados a Tlaloc, porque finalmente, bueno, a Tlaloc iban al Tlalocan, los muertos, pero no sacrificiales, sino los que estaban relacionados con la lluvia y se depositaban directamente en la tierra. Ahora bien, la parte de Templo Mayor del edificio se excava por el proyecto Templo Mayor, y la parte que queda fuera de la zona arqueológica que podemos visitar la excava el programa de arqueología urbana, los dos proyectos hermanos con sede en el Museo del Templo Mayor. Y a partir de los trabajos de estos proyectos de diferentes colegas, todos trabajamos en equipo, hemos realizado conteos de cuántos individuos se han encontrado, ¿no? Recuerdan un poco que hablábamos de esta polémica, si eran miles los que se sacrificaban en una fiesta. Bueno, pues la respuesta es esta, ¿no? Tenemos alrededor de 1000 individuos que se han localizado, víctimas humanas, pero correspondientes a un periodo de 1440 a 1519. Es decir, no estamos hablando de una festividad, estamos hablando de varias décadas, y esto es lo que hay. La mayoría de ellos se encuentran en el Zompantli, que encontraron los colegas del programa de arqueología urbana, y otro tanto se encuentran en el Templo Mayor o en edificios aledaños, igualmente recuperados por el proyecto Templo Mayor y el programa de arqueología urbana. Si se fijan en la imagen, pues estamos hablando prácticamente de cráneos, porque cuentan las fuentes históricas que los cráneos se quedaban en el recinto sagrado, en tanto que los cuerpos eran llevados fuera de la ciudad. Y a veces los encontramos en fragmentos. En un rato les voy a hablar de eso. Y en cuanto a las víctimas animales, Israel Elizalde ha registrado
poco más de 700 vertebrados ya a este momento, pero me estoy refiriendo aquí a anfibios, reptiles, mamíferos, aves, puesto que el estudio, por ejemplo, de los peces ha estado a cargo de la bióloga Fabiola Guzmán y realmente son muy abundantes. Al igual que el de los moluscos, que es otra forma pues, de sacrificio animal, los moluscos se cuentan en miles y miles, y eso los estudia la bióloga Belén Zúñiga. ¿Y cómo fueron sacrificados? Esta es otra pregunta muy interesante, porque tenemos la evidencia de las fuentes históricas, pero les decía, no siempre vamos a tener lo mismo en el contexto arqueológico. Entonces, primero tenemos que ser muy específicos y entender que algunas de las narraciones de las fuentes históricas no se refieren al sacrificio, sino torturas que se preceden al sacrificio, ¿no? Como por ejemplo lo que llaman algunos autores como asamiento, que era una exposición al fuego de la víctima sacrificial, y se ha discutido si para que alcanzara un estado muy alterado, si para purificarlo. Lo cierto es que de haber existido esta práctica, pues no queda en los huesos porque es una exposición térmica, digamos, muy breve. Vamos a tener propiamente el sacrificio, que se va a referir a la forma de privación de la vida, y vamos a tener los tratamientos post-sacrificiales, es decir, lo que se le hace al cadáver. Entonces, bueno, ¿cómo lo sacrificaban? Pues vamos a tener las fuentes históricas que nos hablan fundamentalmente de extracción de corazón. Nos van a mencionar también el flechamiento, aunque en algunos casos parece que puede ser como una tortura y en otros la forma de privación de la vida. Y nos van a mencionar otras formas, ¿no? Como la inanición, como el despeñamiento, por citar algunas. ¿Qué sucede con los restos arqueológicos? Sí, sí hay evidencia de sacrificio por extracción de corazón. Aquí tenemos un caso, un infante de aproximadamente 5 años de edad que tenía huellas de corte en la cara interna de las costillas. Si ustedes recuerdan, bueno, la información que hay de extracción de corazón realmente es poca, porque decíamos que no tenemos en el recinto sagrado los cuerpos de las víctimas. Entonces, nada más tenemos las cabezas, no tenemos forma de evaluar qué tan frecuente era esta forma de sacrificio. Lo cierto es que con este infante es un caso muy interesante porque el contexto se encontró sellado y el niño estaba articulado, o sea, es decir, estaba intacto y las huellas de corte están dentro de la caja torácica. Esto implica que para que esas huellas se pudieran generar, tuvo que ser con la mano del sacerdote dentro de la caja torácica y se concentran alrededor del corazón, donde se tendrían que cortar pues, los paquetes vasculares para extraer. Si imaginen si el sacerdote tenía una lasca o un filo en la mano, pues daba la impresión de que sacaba el corazón con la mano, aunque en realidad estaba realizando cortes. La extracción de corazón también la vamos a tener en jaguares y en águilas, o sea, no es específica de seres humanos, y también lo vamos a tener reportada en las fuentes históricas. Otra cosa que encontramos es evidencia de flechamiento. Aquí pueden ver incluso una pelvis de lobo que tiene parte de una punta de proyectil. Y bueno, aquí se preguntarán, ¿y no podría ser cacería? Podría tratarse de cacería, sin embargo, estamos hablando de animales que posiblemente estaban en cautiverio, como les mencionaré más adelante, o de animales sagrados. Entonces, esta cacería ritualizada se equipara mucho con el sacrificio de víctimas humanas, ¿no? Esto lo ha estudiado a fondo Guillaume Olivier, y es un tema muy interesante, esta equiparación de la víctima y la presa. Tenemos también evidencia de golpes contusos en fauna y en humanos, que por lo menos en humanos se menciona en las fuentes históricas. Y vamos a tener mucha evidencia de decapitación. Sin embargo, aquí, como pueden ver ustedes en las imágenes, son demasiadas las huellas de corte que hay en los huesos. Entonces, y recordemos que no hay herramientas de metal. Entonces, esto nos dice que puede ser un procedimiento lento y que posiblemente sea más probable que sea un tratamiento póstumo. Esto coincide con las narraciones en las fuentes históricas, que dicen que las víctimas se sacrificaban por extracción de corazón y después ya se decapitaban. Ahora, no hay que confundir con el degüello. El degüello, pues, es cercenar pues estos paquetes vasculares que están laterales en el cuello para obtener sangre y privar de la vida a la víctima sin separar necesariamente la cabeza. Tenemos aquí un esquema de cómo realizaban ellos la decapitación. Hacían un corte en la parte anterior del cuello,
cortaban el disco intervertebral, que es más sencillo que cortar hueso, especialmente si no cuentas con herramientas de metal, hacían un corte de la cápsula sinovial y separaban tejidos blandos. Entonces era un procedimiento, digamos, bastante laborioso y más tardado. ¿Qué hacían con los cadáveres humanos? Bueno, hay una variabilidad de tratamientos y empezamos por ¿no? Que es no hacerle nada. Es decir, después del sacrificio, nada más depositarlo en una ofrenda, ¿no? Aquí tenemos a la izquierda, pues niños ofrendados a Tlaloc, y a la derecha el menor ofrendado a Huitzilopochtli, que es precisamente el que tiene las huellas de extracción de corazón. Depositaron sus cuerpos sin hacerles nada más después de la muerte. Sin embargo, como ya hemos platicado, pues el más común era la decapitación, pero sin embargo tenían pues diferentes formas de tratar a las cabezas, ¿no? La primera de ellas era colocarlas con tejidos blandos y con las vértebras articuladas en el interior de los edificios. Y esta es una tradición mesoamericana de consagración de monumentos muy antigua. Entonces nosotros los encontramos con las vértebras articuladas y no tienen huellas de corte. Vamos a tener nada más un caso en Templo Mayor de decapitación de niños donde tenemos las huellas de corte en las vértebras, pero además tenemos que les desarticularon manos y pies a ambos niños. Esto es en una ofrenda que apareció en un edificio al pie del Templo Mayor. Y bueno, la mayor parte de los cráneos, sin lugar a dudas, recibieron este tratamiento que ustedes están viendo, que es transformarlos en un cráneo de Zompantli. ¿Qué era el Zompantli? Este muro de cráneos, esta palizada que tanto impactó a los españoles, donde se exhibían los cráneos atravesados por maderos. La mayoría de los cráneos tenemos evidencia que pasaban por este tratamiento, pero eran descarnados. O sea, no era una colección de morfologías faciales o de rostros, sino de rostros esqueletizados. Y estos eran reutilizados. ¿Cómo reutilizados? Después de exhibirlos, los bajaban del Zompantli y los usaban para otra cosa. ¿Cómo qué? Bueno, es común encontrar en las ofrendas que tenemos los cráneos del Zompantli, que les colocaron ojos hechos de concha y pirita, cuchillos, creando efigies de dioses, o que los recortaron lateralmente como esta máscara cráneo que ven ustedes ahí, que tiene restos de una perforación circular. Entonces los reutilizaban. También si ustedes se fijan en la escultura prehispánica, pues muchas deidades aparecen ataviadas con cráneos. Entonces a lo mejor es posible que algunos de los cráneos, después de bajarlos del Zompantli, algún sacerdote o alguna imagen pues los portara como parte de sus atavíos. Y bueno, sabemos que por lo menos con estos cráneos se representaba al dios de la muerte Mictlantecutli, aunque podría haber otras deidades como Cihuacóatl, que se identificó a partir de la pintura facial que presentaba, entre otros. Y bueno, ¿qué sucedía con los cadáveres de los animales? Igualmente los tratamientos son muy variables. De la misma forma podían depositarse los cuerpos sin hacerles nada más, sin tener ningún tratamiento más que ataviarlos. Hay un trabajo muy interesante que han presentado Leonardo López Luján y colaboradores precisamente de cómo estos animales presentaban estos ornamentos, ¿no? Aquí vemos un lobo que tiene un pectoral anáhuac, que tiene algunas orejeras, narigueras, collares, ajorcas en sus patitas. Entonces, estos animales se enterraban de esta forma. Sin embargo, bueno, la mayoría no es el caso que se enterraban así, sino que se les daban tratamientos póstumos, se esqueletizaban, es probable que que su carne se consumiera, su piel se utilizaba y también se utilizaban para elaborar artefactos. Entonces, la manufactura de pieles es muy importante para los mexicas y en ocasiones encontramos restos de donde habría una piel originalmente, que nada más quedó parte de los dientes, parte del hocico y las garras. Y en otros depósitos encontramos todo lo que le quitaron a las pieles, es decir, la parte posterior del cráneo, las garritas intermedias de donde se articularon las garras, perdón, las falanges intermedias, que nos está hablando de que había una industria local donde estaban manufacturando pieles en la ciudad. Y ven ustedes, esta es la ofrenda de los 9,000 huesos que les comentaba.
que pues en este caso se depositaron huesos tanto recientes, algunos ejemplares en estado cadavérico todavía, otros en proceso de descomposición, otros completamente descarnados, otros secos, lo cual quiere decir, y se depositaron en una sola ceremonia. Entonces esto implicaría que tenían como un lugar de almacén donde iban guardando restos óseos, ya fuera de víctimas humanas o de animales, nunca mezcladas, eso sí, y los guardaban esperando el momento propicio. Aquí lo que quisieron hacer posiblemente es representar el lugar de los descarnados, el Ximuayan, y esta es la ofrenda que se encontró bajo el monolito de la diosa Tlaltecutli. Y bueno, hablando de ofrendas, pues nada más comentar qué son estas ofrendas. Bueno, Leonardo López Luján las llama cosmogramas, son modelos miniaturas del cosmos, donde los paisajes y las narrativas míticas se van representando en niveles a través de los artefactos religiosos o los animales o los restos biológicos, ¿no? Aquí tenemos precisamente en esta imagen de National Geographic, pues una representación de una de las ofrendas donde se depositó un lobo ataviado. Pero no solo los restos iban a las ofrendas, y esto es algo muy interesante. Los fragmentos de las víctimas se depositaban en los rellenos constructivos. Vean ustedes estos pequeños fragmentos de la fotografía. Se fijan, algunos tienen 1 centímetro de longitud y corresponden, por ejemplo, muchos de ellos a los restos de cráneo de donde se hacían las perforaciones laterales para poner los cráneos en el zompantli. Esto nos está diciendo que realmente las víctimas eran tan preciosas, tan importantes en términos religiosos, que no tiraban los fragmentos, los guardaban esperando un momento propicio para que en una ceremonia de consagración, por ejemplo, se depositaran en las construcciones. Y bueno, finalmente el tema que abordaremos es quiénes eran las víctimas. Pues primero hablaremos de los animales, ¿no? Esta ofrenda de los 9,000 huesos, que me gusta a mí poner de ejemplo porque tiene una diversidad bellísima. Vean ustedes, estas son las especies que tiene y la cantidad de animales que se encontraron en ella. No están completos, les decía, están pues muy incompletos porque fueron aprovechadas sus pieles, sus huesos largos, pero tenemos, por ejemplo, restos de 28 lobos, 3 jaguares, 19 linces, 15 pumas, entre otros. Si ven ustedes, hay una constante, se trata de animales exóticos, animales que no son de la cuenca y de animales que tienen una connotación sagrada muy importante. Estaban teniendo estos animales que algunos podían ser equiparados con deidades. ¿Dónde los tenían? Bueno, es probable que existe la posibilidad que algunos pues los cazaran para el evento, pero imagínense, sería muy difícil para una ofrenda de consagración salir y encontrar a lo mejor 3 jaguares. Sabemos, por la información de las fuentes históricas, que tenían un vivario real, es decir, mejor conocido como el zoológico de Moctezuma, pero no era exactamente un zoológico porque no era nada más, no era para que lo visitaran las personas, y no era nada más de Moctezuma porque existió para muchos gobernantes, pero tenemos evidencia, por ejemplo, de aves con fracturas incapacitantes. Es decir, un ave rapaz, imagínense, con una fractura que no la deja volar, pues en vida libre moriría. Y aquí no, porque tenían cuidado humano. Igualmente tenemos enfermedad infecciosa en felinos y también en lobos, en algunos casos muy severa, que bueno, se asocia a un cuidado humano, pero a veces también a que estén los animales en espacios muy pequeños, en superficies muy, muy duras. Y de los humanos, tenemos un perfil diverso, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé esta investigación, creíamos que solamente eran guerreros sacrificados que habían caído en la batalla y los traían a Tenochtitlan a sacrificar, y no es así. Tenemos un perfil diverso porque hay mujeres, hay niños, y si bien la mayoría son adultos del sexo masculino, tenemos evidencia de que no todos eran guerreros. Por ejemplo, ¿no? Les voy a comentar los estudios que ha hecho Diana Moreiras y Alan Barrera en cuanto a isotopía y Diana Augusto Ríos en cuanto a ADN, pues nos están indicando, por ejemplo, que muchas de las víctimas, si bien tienen un origen extranjero, pasaron muchos años en Tenochtitlan. Es decir, no es un guerrero que trajeron inmediatamente a sacrificar, sino es una persona que nació en algún lado del imperio, estuvo viviendo en Tenochtitlan mucho tiempo, fue asimilada por la ciudad. Difícilmente un cautivo de guerra estaría preso durante 6 o 10 años. Quizá estamos hablando más
pues, esclavos, los llamados esclavos, guerreros, individuos tributados, botines de guerra, una combinación. No, es interesante este tema de los llamados esclavos, pues las fuentes históricas también corroboran que había incluso mercados donde estaban especializados para la venta de estas personas, entre otras cosas, pues para el sacrificio. Y bueno, finalmente las perspectivas a futuro. Uno cree que por estar en el centro de la ciudad ya todo está dicho, y pues no es así, ¿no? Esto que ven aquí es parte de una de las torres del Zompantli. Los conquistadores mencionan que además de este muro de cráneos, estaba rematado por 2 torres, que en vez de ladrillos estaban hechas con cráneos humanos. Y los colegas del programa de arqueología urbana encontraron una de estas torres, ¿no? Es muy impresionante como la pueden ver. E imagínense, no solo es impresionante, ¿no? Sino que es un tesoro en cuanto a la información que hay sobre las víctimas sacrificiales, ya sea pues sobre su origen, sobre sus características biológicas o sobre los tratamientos póstumos. Entonces realmente pues se acerca un periodo muy emocionante para ambos proyectos, donde habrá pues resultados que todos estaremos esperando con ansia. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por su atención, y pues me parece que vamos a tener una ronda de preguntas. Muchas gracias, Jimena. Sí, hay algunas preguntas, muchos saludos, varios comentarios. Si tienen alguna pregunta todavía pueden escribirla ahí en los chats. La transmitiremos ahora a Jimena. Muchísimas gracias, muy interesante como siempre lo que nos ofreces, Jimena. Y me gustaría comenzar de hecho, vamos a estar viendo por ahí las preguntas y los saludos. Aunque algunas a lo mejor ya están contestadas, pero te las vamos a transmitir de cualquier manera, ¿no? Claro que sí. Eric Moreno, en torno al sacrificio, ¿qué órganos se les sacaban a los voluntarios o a los capturados, digamos? Sí, bueno, primero tendríamos que discutir eso de voluntarios. Es muy curioso, ¿no? Las fuentes históricas manejan que muchos de ellos irían al sacrificio borrachos o tomando alguna sustancia que los tuviera fuera de sí, ¿no? Entonces, quizá era voluntario cuando todo el mes representaban al dios y lo trataban como el dios, pero ya al momento de la verdad, pues no lo creo. Generalmente tenemos que lo importante en el sacrificio es el corazón, donde ahí se albergaba una de las almas, el teyolía, y la cabeza, que es donde se albergaba el tonali. Sin embargo, bueno, solamente extraían el corazón, no tenemos realmente datos de otro tipo de visceraciones, y de la cabeza, pues si se depositaba completa no había extracción de la masa encefálica. Si lo iban a preparar para un cráneo de Zombantli, pues tenían que hacerla por obvias razones. Ok, en este sentido yo pensé en un par de preguntas. ¿Los sacrificios pudieron haber tenido alguna razón médica o de investigación, o en este caso era básicamente ritual? Bueno, aquí estamos hablando más bien de un entorno ritual, ¿no? Ahí se movía, la esfera religiosa estaba en todos lados, ¿no? El gobernante era el sacerdote máximo, entonces es muy difícil pues, disociarlos. Sin embargo, imagínense, en el momento de estudiar para sacerdote, pues evidentemente tenían que practicar y conocer de anatomía, ¿no? Entonces, no que dijeran, vamos a hacer el sacrificio para hacer un estudio anatómico, pero al hacerlo y al procesarlo y al ir este conocimiento pasando de generación en generación, pues se iban volviendo pues conocedores de anatomía a un nivel muy impresionante. Ok, y en este sentido, lo que se ha encontrado, ¿qué tan buena era la técnica del sacrificio? Es decir, ¿qué tanta precisión o constancia en la forma en cómo lo hacían, los pasos que se podrían definir de primero haces esto, luego lo otro? O sea, ¿había toda una metodología del sacrificio? Están los procedimientos muy estandarizados para ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos para la perforación del Zompantli, se ve como la huella de un punzón, y entonces ellos también eso requería un buen conocimiento anatómico, ¿no? Están eligiendo como la zona más delgada de la parte lateral del cráneo para dar un golpe,
Y una vez ya rompiendo esta forma circular y completa del cráneo, ya podían percutir alrededor y no causar fracturas indeseadas, por ejemplo, ¿no? A veces también es notorio, ¿no? Que la técnica que favorecían para la decapitación era por un método cortante, cortando, pero había quien la hacía cortocontundente, con un hacha, digamos. Y tenemos ahí como quizá un sacerdote foráneo de una escuela que no pegó, que hizo como 2 o 3 lateralmente, ¿no? Que es como más difícil. Entonces sí tenemos como, se pueden agrupar en técnicas principales y sí pues nos da a pensar, ¿no? De un conocimiento que va de generación en generación. Ok, muy interesante. Fernando Casanova, por ahí veíamos su pregunta, la voy a hacer de una vez. Si solo se sacrificaba la persona por completo, se sacrificaba por completo, o había algo específico que se ofrecía a sus deidades. Era muy, muy complejo, ¿no? Por ejemplo, pues se podía sacrificar la persona, pero podía haber una utilización del corazón, de la cabeza. Entonces, digamos, dependía quizá de la ceremonia, ¿no? También de la ceremonia iba a depender si era una mujer, si era un hombre. Entonces iba a depender, pues, de qué lo motivara, pero sí podía ofrecerse algo a las deidades, ¿no? Por ejemplo, el corazón. Algunas fuentes nos dicen que se hacía como una reverencia para ofrecerlo al sol, por ejemplo. Ok. Raúl Padilla, Borja, un saludo y un abrazo hasta Playa del Carmen, supongo, buen amigo Raúl Padilla. Una pregunta muy interesante. ¿Hay alguna especie distinta de fauna silvestre encontrada por Saburo Sugiyama en Teotihuacán que no hayan encontrado en Templo Mayor? Mm, Curiosamente, las especies que encuentran en Teotihuacán, digamos como que los mexicas, no quiero decir que las copiaron, sino que heredaron esa tradición. Entonces se repiten y se repiten, pero vamos a tener algunas en Templo Mayor que no tienen en Teotihuacán, ¿no? Por ejemplo, tenemos una águila arpía, eso es muy impresionante y hasta donde yo tengo noticia no ha habido algo similar en Teotihuacán. Sin embargo, bueno, ahí hay, por ejemplo, en Teotihuacán lo básico van a ser, que son animales que están en los mitos de sacrificio, que van a ser el jaguar, el lobo y el águila. En Teotihuacán, los colegas han planteado la posibilidad que sean híbridos de lobo y perro. Esa posibilidad se había planteado originalmente en Templo Mayor, pero los estudios genéticos han mostrado que en realidad son lobos puros, ¿no? Entonces, es muy similar a lo que hay en Teotihuacán. Quizá hay, bueno, no quizá, hay más diversidad en Templo Mayor, hay más diversidad en Tenochtitlan. También contando diferentes especies de aves o contando reptiles y anfibios y peces. Recuerdo que las especies de corales, algunas o incluso estrellas de mar, son del Caribe, ¿no? Esta región o la extensión podría ser mayor, es decir, podría haber especies que incluso se podrían haber extendido hasta Sudamérica o en la parte norte, por arriba de lo que normalmente pensamos en la frontera de Mesoamérica. De hecho, esa parte la trabaja una colega muy querida, la bióloga Belén Zúñiga, que yo siempre le digo que es una enciclopedia andando, es una colección de referencia, la tiene en su mente. Ella realiza un trabajo muy bonito, ¿no? Viendo precisamente la distribución extensa de las especies. Y algo que me gusta mucho de su trabajo es que lo ha podido correlacionar con el dato histórico, ¿no? En el sentido, por ejemplo, cuando es el gobierno de Ahuizot, cuando son contextos del gobierno de Ahuizot, estamos hablando hacia 1502, por ejemplo, eh, las especies concuerdan con los sitios de conquista, ¿no? Entonces, digamos, las especies se van más hacia el Pacífico Sur, más hacia el área del Soconusco y concuerda con la conquista. Entonces, he hecho un trabajo precioso en ese sentido y realmente pues les recomendaría también una charla con ella o con el equipo que ha trabajado. Bueno, ya han tenido ustedes, ¿no? De los pepinos de mar, las estrellas de mar, todo esto que realmente ha sido una sorpresa muy, muy grata en las ofrendas. Sí, sí, sí. Es un tema muy, muy interesante. Jessica Durán,
pregunta, ¿cuál era el objetivo? Ya lo mencionaste un poco, pero lo voy a transmitir. ¿Cuál era el objetivo de los sacrificios y por qué eran tan sanguinarios? ¿Por qué la necesidad de tanta sangre y muerte? Mira, es una pregunta compleja. Bueno, en cuanto al objetivo de los sacrificios, ya lo mencionamos, son diferentes, ¿no? Están dentro de una creencia religiosa donde piensan que así agradecen a las deidades, donde es algo que se hace como de acuerdo común en la sociedad, donde se está pensando que ese sacrificio va a traer un bien común. ¿Por qué son tan sanguinarios? Pues yo ahí me preguntaría más bien por qué la humanidad es tan sanguinaria y no solo del tema de los sacrificios, ¿no? Hoy día vemos violencia que no está ritualizada, hoy día vemos violencia que no es sacrificial, que no tiene que ver con estas peticiones a las deidades, pero la violencia está ahí y está peor, ¿no? Y bueno, prueba de eso es la crisis, la emergencia forense que está viviendo nuestro país, que muestra un botón, ¿no? Entonces ahí es una pregunta muy interesante, pero más filosófica sobre por qué nosotros somos estos primates tan destructivos, ¿no? Y constructivos a Claro. la vez. Sí, no es exclusivo de alguna civilización, ¿no? O alguna región en el No. mundo, sino que realmente está extendida en tiempo y en espacio, además, ¿no? Y desde épocas muy tempranas, con neandertales o con Homo sapiens más tempranos, ¿no? Exacto. José Antonio Aranda, los sacrificios son para pedir lluvia, cosecha y ayuda de los dioses o para otras razones. ¿Podría decir algo sobre los sacrificios en los cenotes mayas? Pues hay mucha variabilidad, o sea, sí se puede pedir para la lluvia, para la cosecha, pero también a lo mejor para ganar en una contienda o para consagrar un edificio, ¿no? Que ese edificio tenga esa energía, tenga esa vida. Ahora, de los sacrificios en los cenotes mayas, pues ahí tenemos que distinguir, no todos los restos que estén en los cenotes van a ser sacrificiales necesariamente, pueden haberlos, se han estudiado, por ejemplo, los del cenote de Chichén Itzá, hay que buscar toda esta evidencia en el hueso, pero también, por ejemplo, Carmen Rojas tiene un cenote donde los restos más bien son un patrón de enterramiento funerario, entonces está usado como tumba. Y bueno, y también tenemos en la región muchos restos humanos que no son ni lo uno ni lo otro, sino son los primeros pobladores de la región. Entonces hay mucha variabilidad, pero sí hay evidencia de sacrificio y ahí les recomiendo ver por los trabajos de Vera Tisler, por ejemplo, para el área maya. Exactamente. Exacto. Miriam, ¿cuál fue la perspectiva de los conquistadores sobre los rituales de sacrificio? Pues imagínate, estaban pues muy sorprendidos de alguna manera, pero también ellos pues, venían en modo de guerra, ¿no? O sea, ellos venían matando poblaciones civiles, pues tampoco es como lo vemos en la fuente histórica, de, oh, vi cómo mataban, qué horror, qué terrible, porque ellos estaban metidos también en una dinámica de violencia. Entonces, cuando vemos en las fuentes históricas muchas veces esas narraciones de qué terrible y vimos y me sorprendí, pues muchas veces son elementos de justificación de el otro, el nativo, es malo, es inferior, entonces lo puedo conquistar, me puedo aprovechar, puedo tomar sus tierras, puedo tomar su mano de obra. Entonces tenemos que ser muy críticos al hacer este tipo de lecturas, pero de que los sorprendió, sí, imagínense ustedes llegar a la ciudad de Tenochtitlan, y además de que les sorprendió porque decían que era mucho más hermosa que Venecia, más grande que Sevilla, imagínense llegar y ver un muro lleno, no sé, vamos a pensar con 5,000 cráneos, pues sí debió haber sido visualmente muy impactante. Impresionante, ¿no? Desde lejos era una cosa, pero al estar en el centro de la ciudad era otra, ¿no? Sí. Blanca América Rojo pregunta, ¿qué les hacían a los órganos que extraían? Bueno, ahí, por ejemplo, sabemos que el corazón a veces lo podían como ofrecer al sol, dejar en un recipiente especial para esto. Hay algunas narraciones que dicen que en ocasiones, pero no tenemos cómo probarlo, ¿no? Que comprobarlo, que lo podía consumir el gobernante. Entonces es realmente difícil saberlo, ¿no? A veces otras menciones apuntan como que con la carne o los órganos o lo que se sacaba se alimentaban a los animales del vivario real. Entonces ahí tenemos pues información
dispersa en las fuentes históricas, que no apunta hacia un solo sentido y realmente no hay forma de corroborarlo con la evidencia material. Ok. Sam Delgado nos pregunta, ¿existe algún registro de por qué sacrificaban a los niños? Sí, los niños fundamentalmente son sacrificados en rituales que tienen que ver con la lluvia. Y parece ser que la razón de esto es que se equiparaban con los ayudantes de Tlaloc. Estos ayudantes de Tlaloc, los tlaloques eran pequeños como niños. Entonces se equiparaban con ellos y al parecer se elegían niños pues que estaban enfermos o niños a lo mejor si lloraban pues era un buen augurio, niños que tenían dos remolinos en la cabeza. Pero otra de las razones que las que se ha visto es que de alguna forma los niños tenían una mayor pureza, por así decirlo, ¿no? Entonces eso garantizaba como pues un nexo más rápido con la deidad, con lo sagrado. Ok. Déjame ver si tenemos alguna pregunta por aquí. Me pareció que por acá en el WhatsApp tenía una pregunta. No la voy a encontrar ahorita, pero era relacionada con el ADN de las víctimas. Si por medio de análisis de ADN se podría saber esto que comentábamos de las especies, pero más bien relacionado con los humanos, hasta dónde se extendía la parte conquistada o desde dónde traían a personas hasta ese lugar. Bueno, una cosa que nos ha enseñado ahora sí que el paso del tiempo y los estudios de mis colegas es que realmente los resultados en materia de ADN se tienen que evaluar en conjunto con los resultados de isotopías. ¿Por qué? Porque les voy a poner el ejemplo que siempre pongo, ¿no? Si a mí me hacen un análisis de ADN mitocondrial, mi línea materna a lo mejor va a decir pues que soy de Chiapas, mi abuelita era de ahí, su mamá, etcétera, etcétera. Y yo he ido a Chiapas en mis vacaciones, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que distinguir que no es lo mismo tener esta filiación hacia una población a que sea tu historia de vida y tus patrones de movilidad. Entonces, cuando ya lo entendemos de forma conjunta con los estudios de isotopía, que son las firmas isotópicas que quedan en los huesos por lo que comemos o por lo que bebemos, quedan en el diente las de la infancia, quedan en el hueso las de los últimos años de vida, pues podemos ahora sí hacer un mapeo y entender por qué, porque estamos teniendo poblaciones muy diversas, estamos teniendo poblaciones con mucha movilidad y ciudades realmente cosmopolitas como Tenochtitlan. Si yo les digo que la víctima, por ejemplo, pasó 10 años antes de ser sacrificada, pues imagínense a lo mejor esta víctima que originalmente era de Oaxaca, se casó en la ciudad, tuvo hijos. Entonces, de alguna manera tenemos que entender eso, ¿no? Que los estudios genéticos tienen que ir de la mano con los de isotopía y viceversa para darle mucha solidez al entendimiento de qué hacían estas personas, de dónde eran, a dónde iban, dónde estuvieron. Ok. De hecho, estaba pensando que es mucho más complicado cuando no se tienen, como en este caso, tantos registros, digamos, escritos, ¿no? Códices o la información como directa, sino que hay que buscar por otros medios físicos, químicos, las razones de algo que es bastante complejo, ¿no? No es cualquier cosa hacer este tipo de interpretaciones. Claro, y siempre pues tienen que ser en colaboración de muchos colegas, ¿no? Afortunadamente. Ya no estamos en época de ser todólogos los arqueólogos, sino de asociarnos con colegas que tienen otras áreas de formación. Exactamente. Sí, sí, sí. Elena Puc nos dice primero, excelente exposición, doctora, saludos desde Argentina. Y luego nos pregunta, o te pregunta más bien, probablemente, ¿para qué se construían los muros de cráneos? Gracias, Elena. Saludos hasta Argentina. Bueno, fíjate que es muy interesante esto de los muros de cráneo porque puede tener varias razones, ¿no? Una de ellas, pues quizá era la intimidación, ¿no? Era un símbolo de poder con el que se podía intimidar al enemigo. Obviamente todos los pueblos de esa época practicaban el sacrificio, pero no todos tenían el poder para exhibir un muro de cráneos de esa dimensión. Pero también tiene su parte simbólica, ¿no? Tiene la parte simbólica donde se equiparaba un árbol de calabazas, ¿no? Esto tenemos, por ejemplo, también esa narración en el Popol Vuh del árbol de calabazas, que en realidad son cráneos. Entonces también tiene esta connotación, son
significados complejos, muy polisémicos, llenos de significado, no un significado único, ¿no? Donde a la vez es para la intimidación, pero a la vez puede ser un elemento de regeneración que tiene que ver con un árbol. Entonces realmente cumple las dos funciones, por así decirlo. Ok. Pues creo que estamos llegando casi al final de la transmisión. Tuvimos muchos comentarios, muchos agradecimientos. Te quiero transmitir dos que reflejan muy bien lo que nos has ofrecido hoy. Primero, la doctora Marilu López, que es parte de los clubes de ciencia. Dice, excelente conferencia, muchas gracias. Ella es parte, lidera el Club de Ciencias Montessori. Y Fernando Casanova, dice, como parte del Club de Ciencias de la UCRO, agradezco a la doctora Jimena por su tiempo para dar a conocer sobre los sacrificios de Tenochtitlán y desearle éxito en sus investigaciones futuras. Creo que es Pues un bonito agradecimiento. sí, muchísimas gracias. Yo siempre he estado como muy feliz y encantada de ver a los clubes de ciencia. Realmente hacen una labor hermosa en pues tiempos donde es necesario tener esta identidad y esta cohesión social, ¿no? Entonces, pues ahora sí que también felicidades a ustedes. Muchas gracias. Tenemos una pregunta. Bueno, te voy a transmitir una última y ya con esta nos vamos. De Chinura Valdés, de Tlanes. En algún documental de Guillermo de Anda, en Nat Geo, se mencionó sobre los niños que seleccionaban para sacrificio, que eran desprotegidos, huérfanos, enfermos, etcétera. ¿Qué han encontrado ustedes con respecto a esto? Bueno, respecto a los niños que se sacrificaban a Tlaloc, Juan Alberto Román, un antropólogo físico, él pues dio a conocer exactamente, ¿no? Que así como lo mencionan las fuentes históricas, pues estos niños solían tener pues muchos problemas dentales, muchas caries, problemas de infecciones, problemas de una mala alimentación. Entonces, esto común para los niños que se vinculaban con las prácticas de la lluvia. Para los niños sacrificados que están más vinculados con Huitzilopochtli, por lo menos sus esqueletos se exhiben en condiciones, digamos, normales, por así decirlo. Igual otros niños que se encuentran en otras ofrendas del recinto sagrado. ¿Qué dicen las fuentes históricas? Que a veces los podían donar los padres. De hecho, hay una mención por ahí que dice que los donaban por incorregibles e insoportables. Eh, Se vendían. Entonces había como también muchas formas en que los niños llegaran ahí, pero sin lugar a dudas, pues una de ellas debió ser precisamente que fueran niños enfermos. Entonces, sí hay eso en Tenochtitlan. Ok, una forma peculiar de reprender al chamaco, ¿no? Por si se porta mal. Sí. Muy bien, pues creo que terminamos con las preguntas. Te queremos dar las gracias otra vez, Jimena, por tu tiempo, por el espacio para darnos esta charla y por ser una persona tan profesional a quienes te conocemos, te admiramos muchísimo por lo que has hecho, por lo que has logrado y te consideramos, como siempre, pues parte muy importante de los planetarios. Así que pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pues muchísimas gracias a ustedes. Ahora sí que es un gusto enorme. Ya tenía un rato que por cuestiones personales pues no había podido participar más activamente en el planetario, pero también el sábado voy a hablar de cuestiones forenses en el planetario de Playa del Carmen. Entonces pues esperemos seguir con este acercamiento con los planetarios porque realmente soy fan de la labor que realizan las 4 sedes. Y pues No, muchísimas y gracias por además, la invitación. además lo haces muy bien, además de ser una excelente investigadora, de ser una profesional, gran profesional en lo que haces, eres una gran divulgadora y eres muy buena para transmitir y comunicar todo lo que tú haces y todo lo que tú sabes. Y eso pues no cualquier persona lo tiene. Así que sigue así, comunicándole a todo el mundo todo lo que sabes. Y por cierto, la charla de mañana en Playa del Carmen es presencial, tomando las debidas precauciones de higiene, es un cupo limitado y si quieren escuchar la charla que es Antropología Forense en Quintana Roo, si no estoy mal, Así es, correcto. el día de mañana a las 7 de la tarde en el planetario Sayap de Playa del Carmen. Va a ser el sábado, de hecho, no mañana. Es cierto, mañana es viernes.
correcto, Sí, el sí, sábado. sí, sí. Es cierto, el sábado 31 a las 7 p.m. en el Planetario de Playa. Correcto. Pues ahí Correcto, está la ahí invitación. estaremos. Pues muchas Para gracias. todas las personas que están allá en playa, dense la vuelta por el planetario y Jimena va a estar allá. Pues muchas gracias, Jimena, nuevamente. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, hasta luego. Y a todas las personas que nos han acompañado hasta a esta transmisión, los invitamos a que nos acompañen el próximo jueves en una conferencia más, como siempre, muy interesante, a que nos sigan por las redes sociales, a que visiten la página de Facebook, de Twitter, de YouTube. La charla, por cierto, la charla de Jimena, en los próximos días la tendremos en YouTube para que si quieren compartirla de esa manera, adelante, lo pueden hacer. Y pues los dejamos en esta tarde, noche ya de jueves. Cuídense mucho, protéjanse, tomen todavía las debidas precauciones y nos vemos en la siguiente oportunidad. Gracias, Jimena, y nos vemos pronto.